Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yanitzia Martínez Hernández y el día de hoy, durante este video vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es el proceso de secado. Esto enfocándonos principalmente en la flor de calabaza. No voy a hablar de este tema sola, me acompañan varios integrantes de este equipo, los cuales son Bañuelos Alvarado, Emily Paulina, García de León Bretón, Jesús Antonio, Merino Pérez Estefanía y bueno, como ya mencioné, una servidora. Nosotros somos del Instituto Nacional de México, Campus Orizaba. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de los puntos que vamos a mencionar en este tema. Podemos ver que como primer punto está una breve introducción, también hablaremos sobre el objetivo general, un poco del marco teórico, haremos la presentación de un problema y por supuesto su solución, y al final daremos algunas pequeñas conclusiones. Y bueno, para empezar a conocer un poco más sobre este tema, hablaremos de que el secado de la flor de calabaza implica, como su nombre lo dice, la eliminación de agua contenida en el tejido de esta, lo cual inhibe el crecimiento de varios microorganismos que puedan existir y bueno, reduce las reacciones químicas que puedan causar deterioro. Existen diversas técnicas de secado, las cuales pueden ir desde las más fáciles hasta las más complicadas. Una de las cuales la mayoría conocemos es la técnica de secado al aire libre, pero también existe la técnica de secado por aire caliente o la técnica de secado por congelación. Cada una de estas tiene sus propias ventajas y desventajas y bueno, claramente influye mucho en el producto final, ya que de esto va a depender la textura, el color o el sabor que pueda tener nuestro producto final, en este caso, la flor de calabaza. Bueno, ahora voy a mencionar el objetivo general de este proceso, el cual es generar un análisis integral del proceso de secado, destacando principalmente sus fundamentos, sus métodos y las aplicaciones. Todo esto para optimizar y para generar un producto de buena calidad. También se pretende lograr un entendimiento detallado sobre las generalidades del proceso de secado, destacando su importancia y hablando específicamente del secado de la flor de calabaza, para así mejorar la calidad, la conservación y el almacenamiento de este producto. En sí, el objetivo general no solamente es entender el proceso teórico, sino que también entender el proceso práctico que vamos a generar en esto, ya que de esto depende mucho la calidad del producto. Yo les voy a explicar qué es el secado. Bueno, el secado es una operación unitaria que se va a enfocar en la eliminación de agua u otros líquidos de materiales sólidos mediante una aplicación de calor, lo cual va a facilitar la conversión del líquido del vapor. Y bueno, a continuación les voy a explicar un poco sobre los tipos de secadores. El primero es el secado de bandejas, en donde también lo podemos llamar como secador de anaqueles, de gabinete o de compartimentos, en donde este se va a operar mediante la transferencia de calor y de masa entre el aire caliente y el material a secar. El aire caliente generalmente, que es calentado por el vapor o por combustión, se va a circular a través de un conjunto de bandejas que están perforadas donde se va a colocar nuestro material. El aire va a absorber la humedad del material y la va a transportar fuera del sistema, lo que va a dejar el producto seco, que puede ser un sólido en forma de terrones o una pasta. Y este posteriormente se va a esparcir uniformemente sobre una bandeja de metal que va a ser de 10 a 100 milímetros de profundidad normalmente. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen de este lado, en donde se puede observar los componentes que son principales de dicho secador, los cuales son entrada y salida del aire, en donde son los elementos que van a permitir el ingreso y la expulsión del aire, tanto seco como atmosférico. Posteriormente tenemos las bandejas, que son las plataformas perforadas que van a soportar el material a secar. El ventilador que está de la esquina inferior derecha, en donde el ventilador va a impulsar el aire caliente a través de las bandejas. Posterior tenemos lo que es el calentador, que está en la parte de en medio, el cual es un sistema que va a generar calor como resistencia eléctrica, quemadores de gas o de vapor. Y también tenemos los que son las persianas ajustables. Aquí salen en la parte superior derecha, que dice persianas ajustables, que son unos pequeños recuadros, las cuales son un sistema para controlar la temperatura, la humedad y el flujo. Estas persianas regulan el flujo del aire dentro de la cámara de secado mediante el ajuste de tamaño de los conductos de aire, así sean más grandes o más pequeños, más abiertos, más cerrados. De ahí tenemos lo que son los secadores de tambor, el cual consta de un tambor metálico que está calentado, en cuyo exterior se va a evaporar una capa delgada de un líquido o una suspensión hasta que éste se seque. El sólido seco final se le raspa al tambor, que va a girar lentamente, y bueno, los secadores de tambor son adecuados para procesar suspensiones o pastas de sólidos finos, así también como soluciones verdaderas.
Y bueno, el tambor funciona en parte como evaporador y en parte como secador. Otras versiones del secador de tambor son los tambores rotatorios dobles, que son con alimentación por inmersión o también con alimentación superior entre el espacio de los dos tambores. Y bueno, el puré de papa se procesa en secadores de tambor para obtener el material en forma de escamas, que es un pequeño ejemplo. Y bueno, en nuestra imagen de la derecha muestra las partes de un secador de tambor rotatorio y las voy a explicar a continuación. En la parte superior izquierda nos sale lo que es la película, la cual es una capa delgada de material líquido o en suspensión que se va a formar sobre el tambor caliente. Y bueno, a medida que el tambor gira, esta película también se va a secar debido al calor transferido desde el tambor. De ahí tenemos en la esquina superior derecha lo que es el tambor calentada internamente con vapor de agua, el cual es el componente principal de nuestro secador, que va a girar mientras se calienta mediante vapor de agua y el calor del tambor es transferido al material líquido o en suspensión para evaporar el contenido de agua. De ahí tenemos lo que es nuestro aplanador que está en la parte del medio, el cual es un dispositivo que va a distribuir uniformemente todo nuestro material líquido. Posteriormente tenemos lo que es nuestro material seco, que pues ahora sí que nada más y nada menos que es nuestro producto final que ha sido secado y pues esto es debido a su evaporación del contenido de agua y pues este material seco es recolectado después de ser raspado de nuestro tambor. Se me olvidó decirles que también tenemos lo que es nuestra alimentación líquida o nuestra suspensión, que es la entrada del material inicial en forma líquida, que es lo principal que se va a secar. Y pues este material se alimenta al tambor giratorio y se distribuye en una película delgada por el aplanador. De ahí tenemos lo que es un secador por aspersión, el cual es un líquido o una suspensión que se va a atomizar o se va a revolver en una corriente de gas caliente, en donde se va a obtener una lluvia de gotas finas. El agua se va a evaporar de dichas gotas con rapidez y se van a obtener partículas secas del sólido que se van a separar de la corriente del gas. Nuestro flujo de líquido de la cámara de aspersión se puede hacer a contracorriente, en paralelo o ambos. Nuestras gotas finas se van a formar al introducir el líquido en tuberías de atomización o discos giratorios de rociado que están a alta velocidad en nuestro interior de una cámara cilíndrica, como se puede observar en la presente imagen. Y bueno, esto es muy importante porque de esta forma podemos asegurar de que nuestras gotas o nuestras partículas húmedas del sólido no van a chocar ni se van a adherir a las superficies sólidas antes de que éstas se hayan secado. Y pues por consiguiente se emplean cámaras bastante grandes y los líquidos secos salen por el fondo de la cámara a través de un transportador de tornillo. Los gases de escape fluyen hacia una separación de ciclón para filtrar las partículas muy finas. Y bueno, aquí yo les muestro un pequeño esquema en donde les voy a explicar las partes de este esquema. Primero vamos a comenzar con lo que es la alimentación del líquido, que es la entrada del material de líquido que se va a secar. Bueno, ahora hablaré un poco sobre las aplicaciones que tienen secado en diferentes sectores. Es muy importante, pero aún así se enfoca principalmente más en algunas que en otras. Por ejemplo, en las industrias agroalimentarias y papeleras ocupa un total del 60% en el campo, mientras que en los campos industriales, textiles, químicos, de cemento o de diferentes materiales de construcción ocupa el del 25 al 35% del consumo energético total. Pero esto no solamente se basa en estos campos, sino que también tiene diferentes aplicaciones, como lo puede ser en el acondicionamiento de materiales para adecuar su humedad a operaciones posteriores, en el tratamiento de residuos contaminantes, también en procesos de granulación húmeda. Existe también la producción de algunos materiales como lactosa, en donde se ocupa este proceso del secado, en la reducción de materiales en su volumen o en su peso. Y bueno, también como ya hemos mencionado bastante, está en la conservación de alimentos, ya que puede ser de distintas plantas o de distintos productos de origen animal. Y estas son algunas de las aplicaciones más importantes en el proceso de secado. Bueno, a continuación les presentaré el programa de aplicación. El caso de estudio es la flor de calabaza.
Para determinar la factibilidad de secar la flor de calabaza se obtuvieron datos de secado con un secador de bandejas y flujo de aire sobre la superficie superior expuesta, con área de 0.186 metros cuadrados. El peso de la muestra totalmente seca fue de 3.765 kilogramos de sólido seco. La muestra húmeda en equilibrio pesó 3.955 kilogramos de agua más sólido. Por consiguiente, contenía 3.955 menos 3.65, o 0.190 kilogramos de humedad en equilibrio. En el ensayo de secado se obtuvieron los siguientes pesos de las muestras en función del tiempo. Procederé a resolver el inciso A, mientras que mi compañero Jesús realizará los incisos B y C. Inciso A. Calcula el contenido de humedad libre, X kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco para cada punto y construye la curva de X en función del tiempo. Fórmulas usadas para inciso A. Kilogramo de humedad libre igual a peso menos peso total menos humedad en equilibrio. Humedad libre X igual a kilogramo de humedad libre sobre peso total en kilogramo. Datos. Área 0.186 metros cuadrados. Peso total de la muestra 3.765 kilogramos de sólido. Muestra húmeda en equilibrio 3.955 kilogramos de agua más sólido. Humedad en equilibrio 0.19 kilogramos. Los datos que nos arrojó el programa de aplicación fueron los siguientes: el tiempo en horas y el peso en kilogramos. Procederemos a calcular los kilogramos de humedad libre en 3.765 kilogramos de sólido seco. Esto utilizando la primera fórmula. Como ejemplo, para determinar el primer dato se toma el peso, que es 4.944, menos 3.765 kilogramos de sólido, menos 0.19 kilogramos, lo que nos da un resultado de 0.989. Mientras que para determinar X, kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco, tomamos los kilogramos de humedad libre que ya hemos calculado y los dividimos sobre el peso total en kilogramos. En este caso, el peso total en kilogramos es 3.765 kilogramos de sólido seco, lo que nos da un total de 0.268. Procederemos a construir nuestra gráfica. En nuestro caso es una curva, tomando en cuenta que las ordenadas de origen es X, que es la fracción, mientras en X tenemos lo que es el tiempo. Todo esto se realizó utilizando el programa Excel, lo cual es un programa más factible y más exacto a la hora de graficar. Bueno, a continuación yo les daré la resolución tanto al inciso B como al inciso C. En el inciso B, lo que nos piden es calcular tanto la velocidad del secado como la pendiente de todos los puntos. Para calcular la pendiente, lo podemos hacer con una derivada, que es la diferencial de X sobre la diferencial de T, o con unas deltas, delta de X sobre delta de T. Por temas de facilidad y tiempo, es muchísimo mejor calcular por las deltas en lugar de estar calculando las pendientes por estas derivadas, ya que al no haber una relación meramente matemática entre estas dos, se procede a calcular la pendiente de forma gráfica. Por ende, es mejor ocupar las deltas. Para calcular la velocidad de secado, que es R, se puede ocupar esta fórmula o esta aproximación en donde podemos ocupar las deltas. Esta es la que ocuparemos porque es muchísimo más sencilla, la cual consta de un signo negativo que multiplica a la muestra total o el peso total de la muestra seca, que es LS, sobre el área, que multiplica al resultado de la división de las deltas. Como podemos ver en esta tabla realizada en Excel, podemos ver aquí ya el resultado de las deltas, tanto de las diferencias, como se veía en la fórmula, que es la diferencia de este valor por este valor dividido entre la diferencia de este valor por este valor, y se repite en cada una de las columnas, como también podemos ver el resultado de R, que R lo que hace es ocupar el valor de LS, que se divide entre el área, que multiplica por los resultados de las deltas. ¿Para qué calculamos R? Para obtener la penúltima gráfica, que se mostrará en la siguiente diapositiva. Con esa gráfica también podemos calcular algunos aspectos meramente básicos del inciso C. Como se muestra aquí, ya tenemos la gráfica realizada en donde es un versus de R, que es la velocidad de secado, sobre X, que es el contenido de humedad libre. Como podemos ver, esta gráfica más o menos logra estar parecida a las gráficas que se mostraron de forma teórica. Con estas gráficas nos permite calcular XC, que es lo que nos pide el inciso C, y RC. ¿Qué es XC? XC es el periodo de velocidad constante y
SSRC, y XC es la humedad relativa crítica. ¿Cómo podemos calcular esto? Esto lo podemos calcular ya que si vemos en la gráfica, se encuentra aquí como la zona constante o la zona casi constante del tiempo de secado, mientras de este lado nos podemos encontrar con la zona variable. Aquí es en donde empieza la zona constante. Este valor, este punto en específico, es lo que nos permite calcular tanto XC como RC. Por último, con estos podemos sacar la media. La media de RC son estos 4 valores que son los valores constantes que se asemejan a 1.008. Una vez conociendo estos valores, procedemos a obtener 1 sobre R. ¿Para qué necesitamos 1 sobre R? Para obtener los últimos resultados que nos piden el método de integración. Una vez teniendo 1 sobre R, podemos graficar esta última gráfica que es 1 sobre R versus X. Y en esta gráfica lo que tenemos que encontrar es el área bajo la curva de estos 4 valores. Ya conociendo el área bajo la curva de estos 4 valores, podemos encontrar el tiempo necesario para secar la muestra. Aquí tenemos las últimas dos fórmulas. La primera es el área, que tenemos que encontrar, hacer una suma del área sub 1 más el área sub 2, dando como resultado 2 metros cuadrados. Esto lo pasamos a la integral, que es una integral bastante sencilla. La verdad no quise dar una explicación longeva sobre dicha integral, ya que eso nos quitaría bastante tiempo. Sin embargo, aquí tenemos los resultados. Es el resultado de la multiplicación de LS sobre A por la multiplicación del área, ya que como no podemos integrar esto porque no hay una relación entre dx y r, lo que hacemos fue una integración gráfica, que es la suma de estas dos áreas, que nos permite dar esta aproximación. Esto como resultado nos da 4.0484 horas, que es el tiempo necesario para realizar el secado esperado. Para concluir, el secado es una operación unitaria esencial en diversas industrias, vital para la eliminación de humedad y mejora de la conservación de productos. A través del análisis de diferentes equipos de secado, hemos destacado particularmente el secado de la flor de calabaza en un secador de bandeja. Este caso práctico demuestra cómo la elección del equipo adecuado y el control preciso de variables como la temperatura y el tiempo de secado son cruciales para mantener la calidad y las propiedades nutricionales del producto. Este enfoque no solo optimiza la eficiencia energética, sino que también asegura la producción de un producto de alta calidad. Esperamos que este video haya proporcionado una comprensión clara y práctica de la importancia del secado, especialmente en el contexto del secado de la flor de calabaza, y sea de utilidad en sus proyectos y estudios futuros. Gracias.